Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En Noticia México, tras sobrevivir a un atentado la mañana de este viernes, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital señaló del ataque al cartel Jalisco Nueva Generación. 3 personas han muerto, hay 12 detenidos. Nos preguntamos lo siguiente: ¿la agresión es además un mensaje para el gobierno nacional? ¿Se traslada la violencia a la capital? Asuntos que analizamos en minutos en Es Noticia. En Noticia Estados Unidos, al calor de fuertes protestas antirraciales, la Cámara de Representantes aprobó una reforma policial que incluye la prohibición de la asfixia a los detenidos. Ahora, la expectativa se centra en un Senado de mayoría republicana. ¿Los legisladores protegerán al pueblo o serán fieles al presidente Trump en un contexto electoral? Vamos a analizarlo. Y en Noticia, nuestra América Latina finaliza la semana con más naciones en las que se exige una renta básica, un subsidio universal para atender el hambre en medio de la crisis por la pandemia. Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Honduras, tantos otros requieren con urgencia esta medida. ¿No hay dinero acaso para eso o no hay voluntad política? Vamos a verlo en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, alerta en la Ciudad de México, la capital, tras el atentado que sufrió el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. El presidente López Obrador considera que esta es una respuesta a las políticas dirigidas a erradicar los carteles y la violencia en el país. Detalles a continuación. El atentado al titular de seguridad de la Ciudad de México se registró alrededor de las 6 horas de la mañana. El vehículo blindado en que se movilizaba Omar García Harfuch fue emboscado y baleado en medio del Paseo de la Reforma, en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, al oeste de la ciudad. El secretario se mantiene estable tras la operación a la que fue sometido por los 3 impactos de proyectil que recibió y otras lesiones por esquirlas. Desafortunadamente, 2 elementos del equipo de seguridad del secretario perdieron la vida. A las familias de estos 2 valientes policías les envío mi más sentido pésame y decirles que no van a quedar desamparados. Lamentablemente, también perdió la vida una mujer que transitaba en un auto por la zona. El secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, adjudicó el atentado a una organización criminal consolidada, a juzgar por el calibre de las armas utilizadas, fusil Barrett de calibre 50 y granadas de fragmentación. Se trata de un ataque sin precedentes en la capital mexicana. En un tuit desde el hospital, García Harfuch culpó al cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más sanguinarios del país, junto al mensaje: nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. García Harfuch asumió el cargo de secretario de Seguridad de la capital en octubre del 2019 y ha sido responsable de operativos en los que cayeron cabecillas de organizaciones criminales como la Unión Tepito y Antiunión, que operan en la capital. Anteriormente, como jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General, también fue clave para la captura de narcotraficantes de primer nivel como Damaso López, uno de los líderes del cartel de Sinaloa y operadores del cartel de Jalisco. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el atentado tiene que ver con el trabajo que García Harfuch está realizando. Todo esto, pues, tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad, tanto en la Ciudad de México como en el país.
Las políticas de seguridad de AMLO son la piedra en el zapato de sectores para los que no es favorable el cambio del país. Vamos hasta Ciudad de México con nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Eduardo, muy buenas noches. Primero, ante esta situación, si las propias autoridades en Ciudad de México toman nuevas medidas de seguridad, no solamente para funcionarios, sino en general para la capital, si piensan que esto es un asunto de violencia que se traslada precisamente al DF y hasta ahora, con respecto a investigaciones, ¿qué se ha dicho? Muy buenas noches. Hola Tatiana, como siempre un gusto acompañarte en este espacio de Es Noticia. Pues el reforzamiento de la seguridad de la capital mexicana, lo dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, tiene que ver con reforzar la presencia de la Guardia Nacional, esta corporación que fue conformada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene su eje principal en la estrategia de combate al narcotráfico y también en contra de la violencia y la inseguridad que está afectando a México desde hace ya varios años y que el presidente López Obrador ha sido muy enfático en señalar que se trata de una violencia heredada por las administraciones anteriores. Tatiana, los funcionarios de la capital han señalado que no estarán reforzando las medidas de seguridad personal, sino las medidas para proteger a la ciudadanía. En ese sentido, Omar García Harfuch, hay que destacar, tenía a su cargo 90,000 elementos de la policía capitalina y es precisamente estos elementos los que ahora tienen a su cargo la parte central de la seguridad, pero ahora con coadyuvancia de las fuerzas federales que estarán pues patrullando las calles de la ciudad. Cabe destacar, Tatiana, que ya ha habido avances en las investigaciones. Durante esta mañana fueron detenidas 12 personas que están involucradas directamente con los hechos y el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, dio a conocer que estas personas habrían sido reclutadas por lo menos unas 3 semanas antes del día de hoy y tienen origen de distintos estados de la República Mexicana. Hay personas que llegaron a la capital desde Guerrero, Nayarit, Jalisco, por supuesto, también de Chihuahua y de distintos puntos de territorio mexicano, además de que se detuvo a una persona que tiene origen y nacionalidad colombiana. Por otro lado, también se describió cómo estaba programado el operativo delincuencial que se dividió a las personas en 4 células que estaban conformadas por 7 elementos cada una y fueron distribuidas en distintos puntos del poniente de la capital. Así se ubicaron cerca del domicilio del secretario de Seguridad Ciudadana, después otros más hacia la dependencia donde él labora. Sin embargo, sabemos que ya con anterioridad había habido algunos cambios en sus horarios y en sus rutas, porque ya se sabía de las amenazas que había recibido este funcionario, que además también ya el día de hoy se dio a conocer o se confirmó que lo que trascendió hace algunos días de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, además del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, también habían recibido ya amenazas por parte de los grupos delincuenciales. Y es que ha habido una secuencia de acontecimientos, Tatiana, previo a esto que ocurrió el día de hoy. Recordemos que en febrero pasado el gobierno federal detiene y decide extraditar a Estados Unidos al hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Estamos hablando de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, y esto pudo haber propiciado ya una cadena de acontecimientos que después vino con el congelamiento de unas 2,000 cuentas vinculadas a esta banda criminal. Además, después se registró el asesinato de un juez federal que estaba relacionado con las investigaciones alrededor del cártel Jalisco Nueva Generación, que dejó el estado de Jalisco para ser trasladado al estado de Colima y desafortunadamente pues ahí fue asesinado. Después, Tatiana, pues se registra este acontecimiento el día de hoy, un hecho inédito en la capital mexicana porque no se había registrado un ataque directo a un secretario de Seguridad Pública o de Seguridad Ciudadana, como ahora se llama esta dependencia. Esto lo habíamos registrado en algún momento en otros lugares donde los niveles de violencia pues ya desafortunadamente, debemos decirlo así, se han vuelto una costumbre, es decir, estados como Tamaulipas, como Sinaloa en el norte del país y también ahora en el estado de Guanajuato, donde se ha exacerbado la violencia y la inseguridad. Esa es la situación en la que surge el día de hoy este atentado y también pues lo que se ha dicho es
se va a reforzar la seguridad con la Guardia Nacional en la capital, pero los funcionarios siguen manteniendo su seguridad normal, no habrá un reforzamiento de esta seguridad y por supuesto que la situación se mantiene bastante incierta por parte de la población que se pregunta hasta dónde podría llegar la violencia que antes no habían padecido o no habían vivido. Allí en la capital, esta es la situación. Eduardo, gracias. Hechos que analizamos de inmediato. Gracias, Eduardo. Muy buenas noches. Gracias. Vamos al análisis con José Reveles. Él es periodista especializado en temas de seguridad, también con nosotros desde la capital. José, qué placer. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Pues lo primero que hay que apuntar es que fue un operativo con demasiada ambición de atacar en la capital del país, pero fue fallido finalmente, para fortuna, aunque hubo 2 muertos entre los escoltas y una mujer que iba pasando, pero el objetivo central quedó lesionado, pero sigue vivo y ya declaró. Él fue el primero que dijo quiénes fueron los autores. Dice que fue el Cartel de Jalisco Nueva Generación, que es el grupo con más crecimiento exponencial en México. Está en 26 de los 32 estados del país y en este año ha sido en 2 ocasiones objeto de investigación por su capacidad financiera, sus cuentas bancarias, sus empresas fantasmas, sus inversiones, la cadena de restaurantes y gimnasios que han tenido. En fin, es una operación que se hizo junto con Estados Unidos. Entonces es una operación muy importante que tal vez afectó demasiado al grupo y por eso han tomado esta represalia o han hecho este reto a la autoridad. José, ¿y por qué contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital? ¿Qué es lo que sucede entonces en este contexto en la capital con respecto a este crimen organizado? Sí, el atentado rebasa con mucho los alcances del atentado en la capital de la República, pero es muy probable que las autoridades locales hayan colaborado precisamente en el desmantelamiento de todas estas personas, empresas financieras, fideicomisos, e incluso la acusación a un magistrado por haber favorecido a este grupo delictivo. Entonces, es una investigación que rebasa no solo la Ciudad de México, sino el país, porque se va hasta los Estados Unidos. Fueron 2 operativos este año, uno llamado Pitón y otro llamado Agave Azul, en donde ha sido muy golpeado este grupo, que se convirtió muy rápidamente de gran influencia internacional. A tal punto que mueve la estructura de todo este grupo que tiene tal nivel de fuerza, José. ¿De esa magnitud estamos hablando de los operativos para que luego ellos piensen que pueden cometer este tipo de crímenes en la capital? Entre otras cosas, más temprano decían las autoridades que habían armas del uso privativo de la fuerza pública mexicana. Sí, yo creo que es un reto que tiene por objeto precisamente llamar la atención y no parece haber sido preparado con demasiada inteligencia porque fue fallido por un lado, afortunadamente, y por otro lado hay 12 personas capturadas y se sabe exactamente cuál fue el modus operandi, dónde fueron contratados y todo parece indicar que fue de última hora y no se preparó con demasiada antelación, por un lado. Y por el otro, atacan en la capital porque esto repercute en todo el país. Es una cosa también mediática de alguna manera. Y también puede ser visto o debe ser visto como un mensaje para el esquema de seguridad que ha planteado para todo el país el presidente López Obrador, José. Sí, por supuesto, porque ellos se sienten afectados, pero al mismo tiempo sienten que hay algunos puntos débiles en donde ellos pueden atacar y retirarse. Ya hace mucho tiempo Hillary Clinton dijo hace bastantes años, en los 90s, al final de los 90s, que actuaban los narcos mexicanos como una guerrilla que pica y se va, ataca y se desaparece, no presenta un blanco móvil. Esta vez creo que fue un operativo fallido, pero con demasiados costos, digamos, políticos, si no se da una respuesta rápida.
Claro, y lamentablemente con personas fallecidas, por ejemplo, la mujer que pasaba por allí y los 2 miembros de la seguridad del secretario. Y sobre las armas, José, sobre las armas que decían las autoridades más temprano que habían algunas de uso privativo de la fuerza pública, de hecho en las fotografías que luego publican son armas de largo alcance. Sí, por supuesto, está una Barrett 50 que no fue utilizada, hay que aclarar, no fue utilizada porque hubiese deshecho un auto hasta volverlo solo fierros, o una casa también podía haber afectado, una barda, una casa completa, porque son armas sumamente poderosas que me parece que fueron más intimidantes, que no hubo posibilidad de utilizarlas, afortunadamente, insisto, porque si no hubiese sido una catástrofe de otras dimensiones. Sí, José, ¿cuál es la base de operaciones? Me refiero además como de un asunto geográfico de este cartel Jalisco Nueva Generación. Como lo dice su nombre, su punto más importante está en Jalisco y en Michoacán, porque de ahí son ellos los líderes. Nemesio Ceguera es michoacano, como su cuñado que está preso, que es Abimael González, líder de otro grupo que se llama Los Cuinis. Ellos son de Jalisco y de Michoacán, pero están, según algunos expertos, en por lo menos 25 de los 32 estados de la República Mexicana. Es decir, se han extendido por todos lados y también tienen un actuar internacional muy importante. Y a nivel internacional, precisamente, algunas organizaciones sociales y derechos humanos en Colombia denuncian que ellos se encuentran presentes también en algunas partes de Colombia. Además de eso, ¿en qué parte se informa que se encuentran para tratar también de entender cómo se han extendido durante estos años? Sí, sobre todo sus operadores financieros, incluso fueron capturados en Brasil, en la frontera con Paraguay. Ha habido también investigaciones en Chile para la investigación de lavado de dinero y, por supuesto, como tú mencionas, Colombia. Entonces, sí se han extendido por todo el continente, pero exportan hasta Australia, a la costa de África, a Asia. Entonces, son un grupo que se ha expandido muy, muy importantemente. Sí, y en esa radiografía preguntarte un par de cosas más, José. ¿Se dedican al tráfico de drogas específicamente o hay más? ¿Hay tráfico de armas? ¿Hay tráfico de personas? Bueno, obviamente al traficar con drogas, ellos de regreso, el dinero que les ingresa en ocasiones viene en forma de armamento. De otra manera no se explica que llevaran ese tipo de instrumentos bélicos el día de hoy. Entonces, yo creo que además de esto, han diversificado como otros grupos sus actividades hacia la extorsión, hacia el cobro de piso, es decir, cuotas a los bares, a los restaurantes, para que les paguen para dejarlos operar. Entonces, eso es lo que ha pasado no solo con este grupo, sino con otros cárteles de la droga en México. Un desafío, José, para el gobierno del presidente López Obrador y luchar contra un crimen que tiene tal nivel de organización y que es transnacional. Para despedirte, en términos de ese desafío, tendrá que mantenerse entonces la depuración de la fuerza pública, teniendo en cuenta las armas que ellos tenían. Absolutamente. Y tiene que hacerse trabajo de inteligencia, como de hecho se está haciendo, y creo que parte del origen de este atentado está justamente en que le pegaron donde le duele, que es en sus finanzas, en su economía, en sus cuentas bancarias, en sus empresas fantasmas, en todo este entramado económico, financiero, que es el que le da poder, además del sicariato, por supuesto. Muchísimas gracias, José. Hemos perdido la comunicación justo en este momento, lo despedimos, agradecemos a José Reveles, periodista, experto en asuntos de seguridad nacional, por ayudarnos a entender lo que significa este atentado sufrido esta mañana en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de México, que por fortuna ha sobrevivido. Sin embargo, hay 3 personas que fallecieron, hay 12 personas detenidas y todo un proceso de investigación que ahora comienza. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Estados Unidos. Al calor de las fuertes protestas antirraciales, la Cámara de Representantes aprobó una reforma policial que incluye la
prohibición de la asfixia a los detenidos. Ahora la expectativa se centra en un Senado de mayoría republicana. Nos preguntamos lo siguiente: ¿los legisladores protegerán al pueblo o serán fieles al presidente Trump en un contexto electoral? Lo analizamos en minutos en Es Noticia. Noticia a Estados Unidos: los sectores más conservadores del Partido Republicano, liderados por el presidente Trump, se oponen al proyecto de reforma policial aprobado ya en Cámara de Representantes de mayoría demócrata, que pretende apaciguar la convulsión social generada tras el asesinato de George Floyd hace ya un mes. La Cámara Baja aprobó la noche de este jueves un proyecto de ley que contempla una reforma policial de gran alcance, que de aplicarse representaría el conjunto de cambios a los procedimientos policiales más significativo en la historia reciente del país. Esta votación tiene 236 a favor y 181 en contra. El proyecto de ley se aprueba sin objeciones. La moción de reconsideración está sobre la mesa. No obstante, tanto el Senado, de mayoría republicana, como el mismo presidente Donald Trump declararon estar en desacuerdo con la ley y afirmaron que, de ser aprobada, sería vetada tanto en la Cámara Alta como por el mismo presidente, por lo que la propuesta legislativa tiene muy pocas posibilidades de hacerse realidad. Como contrapropuesta, el Partido Republicano impulsa desde el Senado una tímida revisión a los cuerpos policiales, donde se veta el uso de métodos letales, supuestamente basada en la transparencia de los procesos de detención, iniciativa que ha sido rechazada por dirigentes demócratas. Lo que ellos han ofrecido es básicamente la promesa de construir un confesionario para los oficiales de policía, donde después de que su conducta haya tenido lugar, puedan confesar lo que han hecho. Podrían informar después, pueden estudiarlo. Puedes hacer todo esto, pero no es suficiente. Ni siquiera está cerca de ser suficiente. La gente quiere acción. Es por ello que desde organizaciones defensoras de los derechos civiles y algunos de los sectores más avanzados del Partido Demócrata en la lucha contra el racismo y la segregación defienden que el desmantelamiento del actual modelo policial y el combate contra la segregación racial es la única vía para solucionar la crisis social que vive el país. Los problemas del Departamento de Policía, los problemas de todas las instituciones de nuestra sociedad, son fundamentalmente subyacentes al racismo. Y hasta que abordemos ese problema, podemos cambiar el nombre de la seguridad pública, ya sabes, maquillarlo. Pero hasta que no abordemos el racismo, nada va a cambiar. Estados Unidos vive una crisis social caracterizada por miles de manifestaciones de calle a lo largo y ancho del país que se desbordaron tras la muerte del ciudadano afrodescendiente George Floyd hace ya más de un mes, por lo que el tema racial se convirtió en una de las disputas más relevantes de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre. Ahí parte de los hechos. Seguimos sumando información desde Washington con nuestro corresponsal Jorge Gestoso. Hola Jorge, muy buenas noches. Vemos los demócratas muy sonrientes, sin embargo, pareciese a los republicanos ahora enfilando toda su batería para que cuando llegue el proyecto de ley a la Cámara Alta, pues dirán que no. ¿Cómo se percibe esto? Tatiana, ya murió antes de nacer esta iniciativa de la Cámara Baja de los Demócratas. Los republicanos tuvieron su versión. En definitiva, lo que queda absolutamente en evidencia es la división que vive el país, es decir, polos completamente opuestos. Y a 4 meses y medio de la elección presidencial, la versión y la visión que tiene el presidente Trump es jugar a el hombre de la mano dura, como él le pone en los twitters, ley y orden. Ley y orden es palo. Es decir, si nosotros
pasamos por el microscopio las acciones policiales como pretenden los demócratas para terminar con el racismo, el abuso policial, que no haya un prontuario de los malos policías para que no puedan repetirse en otras comisarías. Entonces, en la visión de Donald Trump, está debilitando al cuerpo policial, está haciendo más débil las fuerzas del orden, y él es el hombre de la mano dura de la ley y el orden. Por lo tanto, en el Senado, que todavía, como tú decías, tiene mayoría, todavía están apostando a la visión del presidente justamente para no dejarlo en blanco a 4 meses y medio. En realidad es agua y aceite. Ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder, y esto por ahora está en un impasse, Tatiana. La situación, Jorge, gracias por ayudarnos a comprenderlo. Hechos que sumamos al análisis. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Raudemar Ofunchi. Él es activista de derechos humanos, es miembro de la organización afrodescendiente contra la brutalidad policial. Nos acompaña desde Minneapolis. Raudemar, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Su visión con respecto a esta situación, primero de carácter necesariamente política, pasa por Cámara de Representantes, se aprueba, pero vemos la poca expectativa que hay para que esta reforma policial, que resulta necesaria, pase en el Senado. Bueno, por supuesto, desde la hora en punto que el presidente Trump apoya, incluso de manera muy de manera muy manipulativa, a el sindicato de policía, que sabemos que el sindicato de policía es racista, xenofóbico. Él trata de justificar sus acciones, tratando de ver que no existe un problema de racismo en la sociedad, dentro de la policía. Sabemos también que la manera de Trump y de los republicanos va a vetar, porque simplemente no quiere la prosperidad, no quiere el cambio para, en sentido general para el país. Si bien el gobierno federal solo tiene autoridad limitada sobre los cambios de los gobiernos estatales y locales, se puede ver que, por ejemplo, aquí en Minneapolis, sin tener que escuchar a Trump, que desde el primer momento se negó y criticó al gobierno de Minnesota por las acciones que tomó, se toman acciones ejemplares en beneficio de la comunidad, prohibiendo la asfixia, prohibiendo el estrangulamiento. Entonces, habría que ver qué pasa. Sabemos que vienen las elecciones, Trump va a bloquear todo lo que tenga que bloquear en beneficio. También las demandas que está pidiendo, o que estamos pidiendo nosotros en las calles, es que los fondos en sentido general que disminuyan los fondos con relación a la policía, basado en que simplemente el caos y el nivel de corrupción tan grande que existe dentro de la policía y criminal, no permite ningún avance. Pensamos también que todo va a ser funesto. Recordemos que el último discurso que él dio ahora reciente, simplemente él de manera de genocidio habló muy claro que prácticamente él apoya a la policía, no va a haber cambio. La reunión que tuvo también con la familia hoy fue desrespetuosa, denigrante, no les permitió a ellos como familia expresarse. Entonces, ¿qué podemos esperar de un presidente loco? Sí, nada. Claro, Raudemar, y allí en el marco de tus reflexiones, ¿de qué manera han considerado ustedes esta reforma que, bueno, ya pasa en Cámara de Representantes, fue prácticamente aprobada por unanimidad? ¿Creían ustedes que contenía los asuntos necesarios para hacer una revisión estructural de la brutalidad policial? Hasta cierto punto, no. Tanto faltaron factores claves, pero el paso nada más de discutirse el tema de manera profunda, eso desde el punto de vista nosotros como activistas lo vemos positivo. Lo que no vemos positivo es el juego político.
no vemos positivo de cómo un sistema tan decadente, y que sabemos que la estructura total de la policía es fallido, entonces es de preocupar. Claro que nosotros los que pensamos de la manera de cambio con relación a desmantelar la policía, y la gente confunde, cuando decimos desmantelar la policía, no estamos diciendo eliminar el cuerpo de policía, lo que estamos diciendo es restaurar, reformar el cuerpo de policía. Está tan podrido por dentro que por supuesto hay que desmantelarlo y crear un nuevo cuerpo de policía. Si ustedes se fijan en las demandas, hay hasta cierto punto fricción. Por una parte, los demócratas abogan cierta información, y por la otra parte los republicanos, a no ser por ejemplo por la parte de asfixia, por ejemplo, abogan de otra manera. Entonces es como un cachumbambé que no sabemos qué va a acontecer. Pienso que cualquier decisión, como ya conocemos cómo funciona este sistema fallido totalmente, pienso que eso nos va a obligar a seguir en las calles, a seguir luchando en las calles para ver si podemos mejorar el sistema policial. Por ejemplo, como se dijo, la policía tiene inmunidad. Hay que eliminar esa inmunidad. No podemos seguir permitiendo que el policía asesine, que mate y simplemente no se haga nada. Como dije al principio, el tema de la policía es un problema más de gobiernos estatales, local. Entonces, por todo esto tenemos la ventaja que de suceder algún problema arriba, podemos desde la base tratarlo de resolver. Parece que hay mucha más expectativa y concentración entonces en que otros estados que se avance entonces, te lo pregunto, Raudemar, en el ejercicio a manera de ejemplo que ha planteado Minneapolis cuando dice hay que desmantelar la policía, hay que pensar con la ciudadanía qué policía le sirve entonces al pueblo en términos de seguridad ciudadana. La pregunta es, ¿cuántos más estados van a dar ese paso del país, teniendo en cuenta que en las cámaras esto queda prácticamente así? Bien, Jorge lo decía, esto en el Senado nació muerto. Es como dice Jorge, pero vemos movimientos, por ejemplo, en Los Ángeles, en Nueva York, hay expectativas. Pienso que en Los Ángeles también se están tomando pasos, o se van a tomar pasos, también en Nueva York, pero yo puedo sentirme orgulloso de ser testigo de lo que está sucediendo aquí en Minneapolis, el epicentro que provocó, después del asesinato brutal de George Floyd, aquí a 3 minutos de mi casa, un cambio porque se está discutiendo de manera profunda, se está analizando ese cambio. Como dije también anteriormente, es la primera vez en la historia de Minnesota, específicamente en Minneapolis, que tenemos un jefe de policía negro, que ese mismo jefe de policía por infinidades de veces denunció la propia disfunción dentro del sector de la policía, a tal punto que el presidente del sindicato de la policía para aquí de Minnesota es fascista, se identifica como fascista, tiene símbolos fascistas. Entonces es un logro, pero no podemos esperar nada de la Cámara, no podemos esperar nada. Pienso que vamos a lograr más de base, y tiene que ver con la estructura de la policía. Por mucho que Trump diga, son los gobernadores, son los gobiernos estatales que van a tratar de cambiar, de mejorar el sistema policial. Lo otro interesante, que no podemos olvidar que fue el mismo presidente Trump que empujó, en combinación con el Pentágono, que todos esos equipos, todos esos equipos de guerra que
la policía ni entiende para qué sirve, se lo vendió a la policía. O sea, es tan complejo y tan disfuncional que entonces lo que nos espera es nada. Reitero, aquí en Minnesota hay cambios, la gente se está discutiendo, el gobierno se está, desde el primer momento, o sea, días después del asesinato de Floyd, se tomaron medidas drásticas que antes nunca se había tomado. Tenemos un alcalde también que hasta ahora, que aunque se contradice un poco, está dando pasos positivos. Por primera vez aquí en Minnesota, cuando el policía, los videos van a ser supervisados por derechos civiles. O sea, hay cambios. Yo espero que por ser Minneapolis, Minnesota, el epicentro de todo lo que aconteció, haya un contagio con relación a ese cambio, tanto nacional como federal. Sí, que sea la base de un ejercicio de entendimiento y de ejemplo para el país. Me queda algo por preguntarte, Raudemar. Y en cuanto a las movilizaciones, casi un mes de movilizaciones ininterrumpidas, se ha denominado, sin duda no puede ser de otra manera, como un verdadero estallido social. Lo veíamos que salió en las fronteras de Minneapolis. Pero en términos de organización social, para que las cosas sigan cambiando, ¿qué hacer para que se mantenga esta movilización? Para que se mantenga esa movilización es mantenerse despierto. Lo que estamos viendo es un pueblo que de pronto wake up, ha despertado, donde tanto los movimientos indígenas, que también son masacrados y abusados, tanto la minoría, ahí me refiero latinos, hispanohablantes y no hispanohablantes, todos los sectores nos estamos uniendo y nos estamos uniendo con una sola voz. Tenemos otro sector, por supuesto, ignorante, que simplemente lo vimos el prototipo en el último discurso de Trump, como simplemente de manera estúpida congregar a miles de gente para simplemente actuar como él siempre actúa, como un bufón, pero que sí tiene cierto grupo que lo sigue, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? La gente está comunicando, los vecinos estamos comunicando, se están organizando, las organizaciones entre sí estamos comunicando, los afrodescendientes estamos comunicando con los indígenas estamos comunicando con cierto sector también, que independientemente que su piel, su color de piel es blanca, tienen una solidaridad bastante consciente de la brutalidad del policía, de lo que está aconteciendo. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es trabajar como la hormiga. La hormiga es pequeña, pero conoce el secreto de la tierra. Nos preocupemos si vemos una hormiga trabajar sola. Por tanto, aquí la coalición juega un papel importantísimo, un papel tan importante para seguir logrando lo que estamos logrando aquí en Minnesota. Para seguir logrando lo que se está logrando, por ejemplo, en Los Ángeles o en otros lugares. Sí, muy claro este ejemplo que nos planteas. Muchísimas gracias, porque con eso ha quedado muy gráfico. Gracias, Raudemar, muy buenas noches. No, un millón de gracias a ustedes y la lucha continúa. Un abrazo, gracias, Raudemar. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia América Latina. Finaliza esta semana con más naciones en las que se exige una renta básica, una renta universal para atender el hambre en medio de la crisis por la pandemia. Algunos países, Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Honduras y más, lo requieren con urgencia. Nos preguntamos lo siguiente de cara a lo que dicen los gobernantes. O no hay dinero para eso o no hay voluntad política. Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia.
En Noticia América Latina nos preguntamos, ¿es viable una renta básica para que las familias puedan quedarse en casa sin pasar hambre? Vamos a revisar qué sucede en varias naciones de este continente. Recordamos además que hay cifras de la CEPAL que exigen prácticamente una medida de esas por parte de los gobiernos. La crisis provocada por la COVID-19 en América Latina deja en evidencia la falta de políticas sociales y sanitarias que permitan atender las necesidades básicas de su población, sobre todo las más vulnerables. La CEPAL presentó un nuevo informe sobre el aumento de la pobreza, extrema pobreza, desigualdad en América Latina y el Caribe. Unas 215 millones de personas están en condición de pobreza. La CEPAL propone a corto plazo un ingreso equivalente a una línea de pobreza durante 6 meses a toda la población que se encuentra en situación de pobreza en 2020. Y ahí estamos hablando de 215 millones de personas. Los datos exponen que en Brasil crece la pobreza y alcanza unas 55 millones de personas, y las cifras de pobreza extrema exceden los 13,5 millones, y el porcentaje de la población mestiza o afrodescendiente en situación de pobreza es de un 72,9%, correspondiente a estudios realizados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas. Chile, de acuerdo al indicador Gini del Banco Mundial, es uno de los países más desiguales de la región. Según estudios de la CEPAL, anticipa que la pobreza escalaría este año hasta 11,9% en el más optimista de los escenarios y 12,7% en una situación intermedia. En Colombia, de acuerdo a estadísticas del DANE, la pobreza en 2018 alcanza el 27% y eso arroja más de 13 millones de pobres y en pobreza extrema 7,2% de la población, lo que supone más de 3.500.000 personas. A esto se agrega que más del 50% de la población sobrevive en la informalidad. En Perú, la informalidad sobrepasa el 70%. La pobreza se estima en más de un 46,9% en el área rural. Y según el Instituto Peruano de Economía, el 11,7% de la población en situación de pobreza es adulto mayor y la cobertura de salud integral no los cobija a todos. Por otro lado, el 71,2% de esta población presentó algún problema de salud crónica y solo el 47,3% accede al programa Pensión 65. Honduras, de acuerdo a estudios publicados por el Banco Mundial, es uno de los países más pobres del mundo. Según informe del Instituto Nacional de Estadísticas, aproximadamente un 63% de hondureños viven en la pobreza. Además, un 38,4% vive en extrema pobreza y su mayoría reside en el área rural. La pobreza crece exponencialmente. Mucha gente muere de hambre y por falta de atención en servicios médicos universales. Bajo esta situación, movimientos sociales y organizaciones políticas exigen la creación de una renta básica universal. La propuesta de la CEPAL, con una visión estratégica, contempla un ingreso básico universal por 6 meses, protección social universal, que incluye salud, pensiones y seguro de desempleo, y por último, un estado de bienestar con base en un nuevo pacto social, donde está previsto lo fiscal y productivo. Gobiernos como el de Argentina ya fijaron una política social que se acerca al modelo expuesto por organizaciones políticas y sociales e instituciones multilaterales como la CEPAL. El reto para América Latina es poder frenar el impacto de la pandemia y disminuir la pobreza para garantizar la vida de la gente más vulnerable, lo que incluye niños, niñas y adultos mayores. Panorama necesario de nuestra América Latina, renta básica. Diversos gobiernos dicen que no hay dinero para eso, que no tienen cómo atenderlo. Vamos a ver qué es lo que hay de fondo con respecto a ello. Nos acompaña para esto Javier Calderón, investigador de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica desde Buenos Aires. Javier, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Tatiana, buenas noches para ti y para toda la audiencia de Telesur. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de una renta básica, algunos países dicen deben ser 3 meses, otros 6 meses, otros dicen debe extenderse tanto como sea necesario, pero esto es un planteamiento que se hace de los sectores más necesitados y aquellos que los acompañan. Hay varios gobiernos que dicen no tenemos cómo plantearlo. ¿Cuál es la visión que se tiene, por ejemplo, desde la CELAC con respecto a esto, a una renta básica que ustedes han estudiado? Bueno, en primer lugar, quiero decir que dinero sí hay para la renta básica. Un estudio que va a salir este fin de semana, realizado por nosotros en CELAC, por ejemplo, da cuenta de cuánto han destinado algunos países de la región, 9 países de la región, los más grandes, han destinado 216.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia, lo cual pues es una cifra que nos deja pensar que sí hay recursos, pero también nos indican esos números que el dinero que se está enfocando, digamos, las ayudas que están enfocando algunos de estos gobiernos, principalmente Ecuador, Perú, Colombia, Chile, es a solventar a las grandes empresas, a las multinacionales. Para darte un ejemplo, en Colombia se han planteado destinar 5,4% del Producto Interno Bruto y cerca del 45% de ese dinero, cerca del 73% de ese dinero va destinado a las ayudas para las grandes empresas. Entonces, sí hay dinero, pero el enfoque de la política económica de algunos gobiernos no está orientado a entregarle ese dinero directamente a los más necesitados, a las familias más necesitadas, sino para entregárselo a las empresas. Empresas que además vienen chantajeando a los trabajadores y a las trabajadoras con despidos, rebajas salariales y otro tanto de desequilibrios de orden laboral. Entonces hay recursos, se requiere también una nueva política tributaria progresiva en toda la región. Creo que hoy la discusión de la renta básica está completamente en diálogo con la idea de un impuesto para los que más tienen. Yo creo que esa es la discusión. Ambas cosas son necesarias discutir en el mismo sentido, es decir, generar un ingreso para todas estas familias que nos indicaban en el informe, cerca de 215 millones de personas, y exigirle a los que más tienen un ingreso, un impuesto para solventar esta renta básica. Sí. Yo creo que ese es el camino y bueno, esta es más o menos la condición. Sí, Javier, con respecto a un impuesto que deben pagar quienes más ganan en todas estas naciones, algunos dicen, por lo menos que se pague y que sean serios con el compromiso impositivo que tienen en los países para que no evadan. Si no se evadiera, ¿habría necesidad de pensar en que se aumentaría el impuesto a las grandes ganancias? No, es que, como te digo, Tatiana, hay recursos suficientes en este momento disponibles para enfrentar la renta básica. Yo creo que hoy ningún país puede decir no tenemos dinero para pagar la renta básica. Lo tiene, lo que pasa es que lo están destinando a otros rubros, especialmente para entregárselo a las grandes empresas. Y después los montos de evasión son los que, como muy bien lo indicas, son los que generan grandes hoyos negros, teloneras gigantescas en los fiscos de los países, dineros que terminan en los paraísos fiscales, dineros que terminan en manos de la banca internacional y del sistema financiero internacional, ocultándose de pagar impuestos y de generar procesos de igualdad o por lo menos de disminución de la desigualdad que vive nuestra región. Entonces, estamos hablando de cerca de el 10% del PIB regional que está escondido en grandes paraísos fiscales. Estamos hablando de inmensos montos de millones de dólares que servirían para generar una política social de contención, de recuperación del trabajo. Hoy tenemos 140 millones de trabajadores y trabajadoras en la región en la informalidad. O sea, las empresas
que están recibiendo las ayudas en este momento de los gobiernos no están generando empleo formal, no quieren pagar todas las prestaciones sociales, no quieren generar trabajo decente, y me parece que ese es el gran problema y el gran desafío que tiene la región y que ha quedado en evidencia con la pandemia, porque la necesidad del aislamiento social ha venido acompañado de la necesidad de una renta básica de ingresos para todos los trabajadores y las trabajadoras, y pues nos enfrentamos a esta cruda realidad, y es que cerca de 140 millones de trabajadores, si no salen a trabajar, no tienen con qué comer. Si no salen día a día a buscar su sustento, no tienen con qué comer. Claro, el nivel de informalidad en Colombia, por ejemplo, sobre el 50%, en Perú sobre el 70%. Si no hay una renta básica, cada país le podrá poner un nombre distinto. ¿Qué hacer ante esta situación? La CEPAL dice, pospandemia viene más desempleo, más pobreza extrema, y esto entonces es igual a hambre. Si no se toma una decisión de esas, ¿qué pasará con estos pueblos, con todos nosotros? Bueno, no, estamos en una encrucijada social, política, bastante difícil para la región, que como escenario posible puede tornar hacia mover o movilizar las fuerzas sociales y populares hacia el retorno de gobiernos progresistas que tienen en su agenda la construcción de países más igualitarios y de generar este tipo de medidas de renta básica. Hoy queda también en evidencia, por ejemplo, la necesidad de una pensión, de una jubilación universal. En países como Colombia, Tatiana, solo el 28% de los mayores de 60 años están pensionados, están jubilados, reciben un ingreso de jubilación. Entonces, y esto pasa en casi toda la región, entonces estamos necesitados de una agenda política progresista que incorpore esto como escenario posible en el nuevo ciclo electoral que se avecina, que inicia el año entrante. De lo contrario, el otro escenario es realmente una catástrofe social, humanitaria en toda la región, con gente viviendo en las calles, con personas adultos mayores muriendo de inanición, que en cierta medida es lo que pretenden algunos gobiernos de derecha sin decirlo abiertamente, lo que uno podría decir la bolsonarización de la crisis, y es que la gente, los adultos mayores, quienes no tengan recursos para sostenerse, pues básicamente les espera la muerte. Creo que hoy América Latina tiene un escenario de la vida que requiere la renta básica, que requiere el impuesto a las grandes fortunas, que requiere parar la evasión fiscal, y por otro lado está este escenario de más funerario de la muerte, donde pues es sálvese quien pueda, y por supuesto donde los sectores más vulnerables llevan las de perder. Ese es el panorama, esa es la encrucijada en la que está nuestra América Latina. Veremos de cara a esta pandemia que se extiende, qué será lo que sucede. En todo caso, en las naciones en las que hacíamos referencia, Javier, lo que veremos son protestas y estallidos sociales ante una situación de literalmente hambre. Javier, gracias por ayudarnos a comprender ese panorama. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Nos dejamos con otro hecho que durante esta jornada fue noticia. Y nos encontramos el próximo lunes aquí en Noticia de Telesur. Un placer como siempre.